Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy voy a tratar un tema que sale un poco de lo que usualmente hemos estado conversando. Y obviamente sonará trillado, pero es interesante y es interesante además la historia que está detrás. Tengo en mis manos un libro. Este libro se llama La felicidad a la vuelta de la esquina. Este libro está escrito por Pedro Martínez Ruiz. Es un libro que yo no he comprado, es un libro que me han regalado. Es un libro que me regaló una agencia de comunicación en donde yo trabajé, tanto en Madrid como en Lima, y ellos usualmente, cuando ingresas a trabajar, te regalan un libro. El primero que me regalaron es este, un poco más gordito, y que se llama La promesa Gertruda, de Ram Oren. Este libro no lo he leído, pero sé que está ambientado en la época en donde ocurrían los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y este otro libro, que es el que quiero comentar, me lo regalaron en la oficina de Lima. Esta empresa es una empresa de comunicación, una agencia de comunicación, tiene dos oficinas, o tiene varias oficinas en realidad. Pero las principales están tanto en Barcelona como en Madrid, porque la dueña es de Barcelona. Y sin embargo también tienen una pequeña oficina en Lima, en donde yo también trabajé un pequeño lapso. Bien, este libro se llama La felicidad a la vuelta de la esquina. Yo quiero compartir con ustedes una primera parte y quiero comentarla, porque me interesa conocer la opinión que ustedes tienen en torno al tema. Sobre la felicidad se ha hablado muchísimas veces. O sea, es un tema que ha ocupado las mentes de los filósofos más antiguos y sabios de la humanidad desde sus inicios. Entonces, desde allí hasta ahora han atravesado diferentes filosofías, algunas más optimistas y otras más pesimistas en torno a ello. Entonces no voy a leer la introducción, pero por ejemplo habla en un primer capítulo sobre comenzar con alegría y con ganas de vivir, ¿no? Comenzar con alegría y con ganas de vivir. Y yo quiero, bueno, dar una pequeña leída y contrastar, porque sí que es cierto que también hay una filosofía excesivamente optimista de la vida, excesivamente optimista. Y creo yo, es una filosofía que a veces es peligrosa, porque pretende mantenernos anestesiados. Es decir, solamente confiar en una serie de estímulos que nos producen alegría, desasosiego, bienestar, sin que necesariamente enfrentemos la realidad, sin que adaptemos nuestros sentidos a la realidad. No, la realidad se tiene que adaptar a nosotros y eso al final lo que nos genera es frustración. Y mucha gente entra en cuadros depresivos y tal. Y otra gente de buena laya, de mejor fe, a veces termina con por lo menos un sinsabor en la vida, ¿no? Pero bueno, me interesó porque creo yo de que es un aspecto que es necesario que podamos cubrir de tiempo en tiempo. Dice el texto, ¿no? Si quieres tener un buen día, debes comenzar por tener un buen despertar. Totalmente de acuerdo. Procura levantarte con el tiempo justo. Adelanta 10 minutos antes la hora del despertador para poder despertarte y levantarte pausadamente. Y por supuesto, elige bien la melodía con la que te despertarás, pensando que será lo primero que oigas en ese nuevo día. Yo tenía
Yo tenía una enamorada, una novia, suiza ella, y lo que ella hacía era poner su despertador en su celular con una sirena de ambulancia o de patrullero, ¿no? De policía. Entonces era traumático. Además, para más INRI, lo que hacía era colocar el celular lejos de su alcance, de forma que cuando sonara el aparato ella se esfuerce por el sonido, por el ruido, a levantarse de su cama y en ese apuro, en ese trayecto infinito, de terminar de despertarse, ¿no? Y yo le decía, oye, pero ¿por qué pones un sonido tan traumático? ¿Por qué no pones una canción bonita, algo relajante, algo con lo que te puedas despertar de manera armoniosa? Y lo que ella me decía era, no, si yo pongo algo bonito, me voy a quedar más dormida todavía. Así que eso depende también. Ella era suiza, así que, bueno, además al final ella se despertaba primero que el despertador. Bien, luego, dice, ¿dónde nos quedamos? Cambia el estridente sonido del despertador por una tranquila melodía o por una de tus canciones favoritas. Y yo acá le voy a dar la razón a mi ex, porque si yo pongo una de mis canciones favoritas, la canción se va a introducir en mi sueño. Se va a introducir en mi sueño. Yo voy a soñar con la canción, porque es que me gusta. Entonces tengo que acá discrepar con el autor. Dice, dúchate con la temperatura del agua a tu gusto. Si fuera templada, mejor que muy caliente. Tómate el tiempo necesario para escuchar la música alegre y animada de fondo, o sea, esa que tanto te gusta y te hace levantar de la silla. O incluso grábate un CD con esa música para empezar tus mañanas y disfrutar con alegría del inicio de un nuevo día. A ver. También es relativo. Yo, por ejemplo, me baño con agua muy caliente. Yo necesito que el agua en invierno esté súper caliente, que hierva lo máximo que se pueda, que pueda yo sentir como esas brasas líquidas despellejan mi piel. Eso es lo que quiero sentir. Y sin embargo, cuando vengo de correr y cuando he sudado mucho, cuando hace demasiado calor, como ahora está haciendo en Lima, necesito agua fría, necesito agua helada para poder despertarme. Así que esto también es medio relativo, por lo menos para mí. A mí no me funciona tanto. Y otra cosa en relación a la música. Dice, bueno, tómate un tiempo para escuchar música alegre y animada de fondo. Por ejemplo, a mí me funciona, es que depende, pues. A mí me funciona cuando voy a correr. Últimamente no corro con música. Pero cuando yo salgo a correr, yo lo que quiero es música muy energética. Es música que yo normalmente no escucharía en un momento de paz, de calma, de solaz, ¿no? Tiene que ser algo que me suba un poco la revolución del día. Lo mismo que el café. El café también tiene que ser muy amargo, muy intenso y muy caliente. A veces le pongo azúcar, a veces no le pongo azúcar al café. A veces me gusta dulce, a veces no me gusta dulce. Es muy relativo, pero tiene que ser intenso. Café aguado es como nada, es como un día que está nublado y que no tiene ni lluvia, ni tiene sol, ni tiene ninguna contradicción, ¿no? Bien, eso dice así. Estamos leyendo la parte de cómo comenzar el día. Luego dice, aprovecha esa música alegre y divertida y baila y canta. Sí, comienza el día así. Canta y baila. Eso activará tu energía, tu alegría, tus ganas de ser feliz y pasarlo bien. Y cita a un autor, cita a William James, quien dice,
No canto para ser feliz, soy feliz porque canto. Bueno, yo sí canto, ¿eh? Canto a veces. Yo canto mal, pero a veces canto. A veces canto. Entonces, y canto en realidad, qué sé yo, por hacer un poco de, de, de mofa, ¿no? Un poco de burla, pero sí canto. Tu actitud determina tus sentimientos. Ya, con esto sí puedo estar de acuerdo. Tu actitud determina tus sentimientos. Está claro que no elegimos alguna de las situaciones que vivimos cada día, pero sí la actitud con la que las enfrentamos. Con esto sí estoy de acuerdo, es más aristotélico. Y digo más aristotélico porque precisamente una de las líneas de pensamiento, no solamente de Aristóteles, sino que luego retoman los estoicos o retoma incluso el propio cristianismo, es que tú te adaptas a la realidad no se adapta a ti, no puedes hacer eso, porque al final te vas a dar cuenta que el peso de la realidad es bastante más intenso que tu propia capacidad para eh, metamorfosear el mundo. ¿Ah? Con una actitud positiva, el nuevo día y, en definitiva, la vida se ve de una manera diferente. Siéntete afortunado por poder disfrutar de un día nuevo. Recíbelo como un regalo, esperando descubrir las sorpresas que va a depararte y disfruta de él como si estuvieras en la mejor de las fiestas. Suena un poco naif, es decir, un poco inocentón. Lo que sí tiene de cierto es que tienes que saber diferenciar entre tus emociones y la actitud en general que vas a tener. Es complicado, no es sencillo, no es fácil, porque la mayoría de nosotros solemos dejarnos influir por el entorno. Si estamos conduciendo y un carro se te cruza, un auto se te cruza y pone en peligro tu propia estabilidad a la hora de manejar, de conducir, mucha gente se frustra, le da cólera y empieza a insultar al otro. Pero, a ver, que la vida está plagada de ese tipo de situaciones en donde alguien más se va a interponer entre tú y tus objetivos. La pregunta es, ¿qué tanto esa gente puede influir en nosotros? ¿O qué tanto debemos dejar a esa gente que influye en nuestras emociones? Es complicado. No es sencillo, no es un concepto sencillo. Acá me da la impresión que el autor lo pone un poquito, ¿no? Un poquito inocentón, un poquito autoayuda. Pero me parece sí que en el fondo del asunto sí hay una verdad, que es la de no dejarnos influir por el resto. ¿Por qué? Porque eso se vuelve una suerte de cadena en donde tú te influyes por la mala actitud de alguien y luego tú vas a hacer lo mismo. Pero si tú logras cortar con esa cadena del mal, entonces vas a evitar que alguien más pague pato, como decimos nosotros. Eso es hasta un elemento de caridad, ¿no? Caridad no es decir regalarle cosas a la gente solamente, sino saber que tú consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente puedes hacerle un daño a alguien. Y lo que buscas siempre es evitar que la gente sufra y menos por tu culpa. Y a veces uno mismo es una suerte de hacedor involuntario de que la gente se sienta mal. Porque respondemos a los estímulos. Entonces hay que ser conscientes de de los estímulos que podemos generar en otros. Bien. Otro punto. Comienza pensando que el mejor día de tu vida siempre será hoy. Podrás vivir lo que no viviste ayer
y tendrás la maravillosa posibilidad de hacer lo que no sabes si podrás hacer mañana. Esto es verdad. Esto es verdad. ¿Por qué? El pasado no existe. El futuro tampoco existe, se está haciendo en el presente. Entonces, muchos nos aferramos al pasado. Yo también, todo el mundo, sobre todo de las cosas bonitas. Y en muchos casos, a medida que va pasando el tiempo, idealizamos el pasado. Dicen por allí que la gente tiende a reinventar con el tiempo el pasado. Porque los recuerdos como que se van difuminando, ¿no? Y a veces le vamos agregando toques, le vamos agregando matices, pinceladas, le vamos agregando significados. Entonces ya no es exactamente igual a como realmente fue. Pero como anhelamos una vida previa, porque hubo gente que nosotros queríamos, hubo situaciones de las que nosotros a la luz de la distancia podemos ver que eran tal vez mejores que las actuales, simplemente porque fueron en el pasado, las ponemos en un altar, las idealizamos. Entonces, ese a veces es un problema. Ahora, el futuro, sobrepensamos también. Sobrepensamos. Yo soy de la idea, yo soy de la idea que esas cosas no las podemos cambiar, eso se lo dejamos a Dios y punto. ¿No? Se lo dejamos a Dios y que Él vea. Y en ese sentido, yo soy de la idea, por ejemplo, de trabajar como si de Dios no dependiera nada y luego pedir como si de Él dependiera todo, ¿no? Una frase muy, muy de San Agustín. Así que en este punto sí estoy de acuerdo con el autor. Absolutamente. Podrás vivir lo que no viviste ayer y tendrás la maravillosa posibilidad de hacer lo que no sabes si podrás hacer mañana. También es cierto que hay a veces situaciones que son complejas, o sea, ponte a pensar que estás en un hospital, que estás complicado, que tienes una enfermedad, que has caído en una situación desgraciada, entre comillas, ¿no? Puedes estar en la cárcel, puedes estar en una situación indeseable. Pero no por ello creo yo, hay que renunciar a la hora, es decir, al desafío de poder atravesar esa situación, de aceptarla. Por eso es importante la aceptación de los hechos. No todo siempre va a ser un jardín de rosas, no siempre va a ser así. Nos están enseñando en esta época a creer que la vida es un jardín de rosas y es más que nos merecemos ese jardín. Pero no es así, los hechos nos demuestran lo contrario. Y hay variables que podemos manejar y otras variables que no podemos manejar. Es así. La pandemia era una variable que no podíamos manejar. Nadie se la pensaba, mucha gente tenía planes, proyectos, objetivos que alcanzar y no los pudieron alcanzar porque ocurrió ese imponderable. Y hay otras variables que ocurren también y que no las podemos manejar y que van a ocurrir. Elementos económicos, por ejemplo, elementos o variables bélicas son otros ejemplos. Entonces, este consejo que nos da aquí el amigo Pedro Martínez es cierto, pero también es cierto de que no seamos tan rosas, ¿no? En el sentido de todo es bonito, todo está bien, todo es chévere, todo es guay. Ok, otra. Mírate en el espejo, sonríe, descubre tu preciosa sonrisa y te darás cuenta de que si sonríes, te ves mejor y por supuesto la gente con la que te encuentres te verá mejor. La sonrisa es una de las cosas más contagiosas que podemos generar. No solo cambia la actitud del otro, sino nuestro estado de ánimo. En torno a ese tema, lo que yo diría es lo siguiente. Suena medio tonto.
si lo lees así, suena medio tonto, porque tú dices, mira, vengo del hospital, me acaban de dar la peor noticia del mundo, y quieres que sonría. Entonces, probablemente escrito de esta manera, no a alguien que está atravesando una situación compleja, no le funciona. No le funciona. Y te va a agarrar el libro y te lo va a tirar por la cara. Sin embargo, sí es cierto algo. Sin embargo, sí es cierto algo. Cuando nosotros, el mundo, la sociedad, está constituido por relaciones interpersonales. Si bien es cierto, y era un poco lo que les estaba comentando, si bien es cierto, nosotros merecemos ser bien tratados, merecemos vivir en un entorno apacible y con con todos los servicios que se merece la dignidad humana, ¿no? Que además nosotros podamos financiar, creo yo, con parte de nuestros impuestos y que esos impuestos se inviertan de manera inteligente, eficaz y eficiente. También es cierto que es una utopía de que van a haber momentos felices toda la vida. Eso no va a suceder. Estímulos positivos toda la vida. Sin embargo, sí tenemos una responsabilidad social, diría yo. Una responsabilidad social con el resto de las personas. Si no podemos nosotros hacer cosas materiales por los demás, por lo menos sí podemos gestionar nuestro comportamiento. Una cosa es la actitud y otra cosa es el comportamiento. La actitud es la predisposición hacia algo. Eso luego se hace visible a través de un comportamiento dado. Si nosotros intentamos gestionar bien esa parte, la parte de esa transición entre la actitud hacia algo y el comportamiento, para evitarle a la gente malos ratos, yo creo que estamos haciendo un mundo mejor. Si nosotros, a pesar de nuestros problemas, intentamos a través de nuestros sentidos estar bien, obligarnos a estar bien, no porque sea una tontería, sino porque yo soy un convencido de que lo que nosotros hacemos en un plano físico influye directamente en el plano mental. Así como cuando a veces sobrepiensas una situación y dices, bueno, voy a estar mal, voy a estar mal, voy a estar mal, y luego te sientes mal y somatizas, creo que también se puede hacer al revés. ¿Mm? Por lo menos, algún tipo de reflejo habrá en tu estado de ánimo. Y, incluso en la peor situación. Es de lo que se trata en términos, a veces hasta cristianos, de moral cristiana, es lo que se llama el contentamiento, ¿no? Saber que estás en un lugar y que puedes disfrutar de lo poco que tienes alrededor, incluso en el peor momento. Yo recuerdo cuando estaba en Madrid, por ejemplo, y yo no conocía a nadie. Y como no conocía a nadie, entonces, pero me gusta la ciudad y me gusta también la fotografía, yo lo que hacía era me compraba 2 latas de cerveza súper heladas en verano y me iba a pasear a tomar fotos, Y iba hablando con gente que no conocía. Así el loco. Y me hice algunos amigos, ¿no? Con lo poco puedes hacer mucho, en muchas ocasiones. Saluda a la gente que te encuentres ese día con esa sonrisa por la calle, en el autobús, en tu trabajo, en el lugar donde estudias. Tus buenos días causarán mayor repercusión si lo acompañas con tu alegría y sonrisa. Esto también podría parecer algo un poco inocente, ¿no? Porque las sociedades, Lima, por ejemplo, es una ciudad muy agresiva. Acá cada uno va en lo suyo. Tú vas a la calle y todo. Y es una sociedad muy individualista también. Pero
notas la diferencia, por ejemplo, cuando alguien te trata bien, ¿no? Por lo menos a mí me ha pasado. Yo puedo tener un mal día, pero alguien de la nada está de buen humor y medio que te contagia el buen humor. Sientes un poco de esa energía positiva de esa persona y así tengas un mal día, por un instante te lo cambia. A eso me refiero. Cortas un poco esa cadena de malagracia que hay a veces en el mundo e intentas poner algo de color en la vida de las personas. Y eso repercute también en ti mismo, creo yo. Saludar, dar las gracias, son cosas simples, pequeñitas, pero en lo pequeño está la belleza. En lo pequeño está la belleza, no en las grandezas. No en las grandezas. Desde mi humilde punto de vista, obviamente. Así que aquí estoy de acuerdo con el amigo Pedro Martínez Ruiz. Si algún día te apetece por la mañana, reparte buenos deseos también a tus amigos desde el móvil, desde tu ordenador o incluso a un desconocido en el lugar que te apetezca, en el metro, en una biblioteca o en un centro comercial. ¿Ok? Deja notas en las que ponga, por ejemplo, te deseo un feliz día. Te regalo mi alegría y mi sonrisa para que te acompañen en este día. Te aseguro que si a ti te hace ilusión dejarla, todavía le gustará más a la persona que la encuentre y le alegrará enormemente el día. En realidad esto yo creo que es una buena idea. A veces uno no tiene ganas. Acepto que, por ejemplo, yo a veces no tengo ganas de ese tipo de dar ese tipo de estímulo, pero hay gente que lo necesita. Tú no sabes. Hay mucha gente que necesita este tipo de estímulos. Y no sabes lo profundamente felices que por lo menos los harías a estas personas durante un segundo, un momento. Yo creo que está bien. Esta sugerencia me gusta. Comienza el día con un propósito, o con muchos. De hecho, el propósito de la vida es tener un propósito. ¿Ya? También estoy de acuerdo con eso. O sea, si tú haces, por ejemplo, una lectura, y esto lo ha trabajado Jordan Peterson, una lectura de la Biblia, todos los personajes de la Biblia, los principales personajes de la Biblia, tienen un propósito. Es una misión. De hecho, cada vez que Dios está por darle una misión a algo, le cambia el nombre a la persona. Hay una relación entre el nombre y la misión. Y todo tiene un propósito, todo tiene un sentido. Las organizaciones tienen un sentido. Hasta qué sé yo, pues, de allí que a veces eso se pierde. Se pierde la noción de tener un propósito, una misión, un porqué. Y eso es lo que en muchos casos hace que la gente también pierda un poco la brújula, se deprima, se sienta mal. Eso entre otras cosas, pero yo diría, ese es uno de los grandes motivos que hace que las personas se sientan tristes. Muy bien. Este libro, bueno, me van a dejar en los comentarios si les gustaría que siga haciendo una leída así muy de pasadita sobre este tipo de lecturas. Luego empieza, ¿no? Hoy es el mejor día de tu vida. A ver, el libro sí es cierto, tiene una concepción un poco naif, ¿no? Un poco inocente, candelejona de la vida. Pero creo que se puede hacer una crítica o un contraste de este tipo de literatura en torno, comparándola con, por ejemplo, lo que los filósofos de antaño nos decían sobre la felicidad. Incluso la propia moral cristiana tiene un concepto de felicidad que empuja a la persona a adaptarse a la realidad
y no que la realidad se adapte a ti, ¿no? Aquello de aquí estábamos los desterrados, hijos de Eva, en este valle de lágrimas. A veces la vida no es bonita. Si nosotros juntáramos todos nuestros momentos, los momentos de mucha efusividad, de mucha emoción, son pocos. La mayoría de momentos son de sacrificio, ¿no? De trabajo. Cuando estamos en el metro a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, y todos están con cara de por qué me toca ir a trabajar hoy, digamos, no es un momento de ese tipo de felicidad. De repente sí, pues hay mucha gente que no exterioriza su felicidad, ¿no? No la da a notar. No tienes que poner cara de felicidad y de sonrisas por todos lados. A veces la procesión va por dentro. Pero sí que es cierto que la mayoría tenemos una vida monótona, no tenemos grandes aventuras, no somos Indiana Jones, no estamos de viaje todo el tiempo como Luisito Comunica. No. Tenemos problemas, deudas, tenemos problemas, pequeñas cositas en la casa, pequeñas diferencias o grandes diferencias familiares. Entonces, creo yo que mucho de la felicidad tiene que ver con saber adaptarnos a la realidad. Saber adaptarse a la realidad y no esperar a que la realidad se adapte a ti, que es la tendencia de estos tiempos. Porque luego vas a notar que eso no ocurre y te frustras. Y cuando te frustras, lo que van a hacer es, si es que no has entrado en una depresión profunda, en donde o vas al psicólogo o vas al psiquiatra, y normalmente te medican en el psiquiatra en este caso, por lo menos sí te deja pues un sinsabor, ¿no? Y hay gente a la que le entra el resentimiento o el rencor, que son emociones y sentimientos negativos, que nada te dejan al final, ¿no? Hay que saber aceptar al final es eso. Muy bien, eso quería comentarles hoy, y de repente voy a seguir leyendo este librito y este otro. Espero que les haya gustado este video, que es un poco distinto, y si es así, suscríbanse al canal, regálenme un like y regálenme un comentario para saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes sienten, cuáles son sus pensamientos en torno a este tipo de temas. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Conmigo, hasta la próxima, paz y bien.